Como hemos visto en otros capítulos, el trabajo es una fuente importante de felicidad y también de tristeza, de dificultad, de desafíos. En Chile ha aumentado mucho el nivel de licencias médicas que se están presentando por distintos factores, pero nos parece muy relevante hacer un foco en cuáles son aquellas cosas que nos explican estos números, que dan cuenta de ciertas prácticas, factores personales o colectivos, de lo que estamos haciendo dentro de nuestro trabajo, probablemente una de las partes más importantes de nuestra vida, por la cantidad de tiempo que dedicamos ahí y el propósito que ponemos. Para hablar sobre esto es que hoy queremos hablar con Pamela Gana, intendenta de Seguridad y Salud en el trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social. Muchas gracias por estar aquí, Pamela. Hola Paloma, muy buenos días. No quise quemar el dato en la presentación, pero me encantaría que nos contaras cómo se ha comportado el número de licencias médicas presentadas por año, mirando, por ejemplo, desde 2019 en adelante. Efectivamente, las licencias médicas en general han ido aumentando. En el 2019 eran en torno a 4 millones, después 4 millones y medio, 5 millones llegaron en el 2020 y en el 2021 efectivamente aumentaron más o menos a 8 millones. Y uno dice, de esas, ¿cuántas son relacionadas a salud mental? Se mantienen las proporciones en torno a un 28, un 30%. Eso en salud común. Nuestro sistema está separado en salud común y en salud laboral. O sea, cuando tú haces esa precisión de que las proporciones se mantienen, lo que sí queremos decir es que ese aumento enorme del 62% también se aplica a ese segmento que está dedicado específicamente a los temas de salud mental. O sea, salud mental sigue ocupando más o menos entre un 28 y un 30% del total de licencias médicas de origen común, no laboral, de origen común dentro del total de las licencias. Y por lo tanto se dispararon igual que todas las otras. Se dispararon igual. Y si uno lo ve como en perspectiva con COVID, por ejemplo, COVID ocupó más o menos un 15% de las licencias médicas. Entonces uno se dice, chuta, ¿cuál es la verdadera pandemia en esto? Entonces, y eso en salud común. Y en salud laboral, que es mi tema, yo soy la intendenta de Seguridad y Salud del Trabajo, como tú dijiste, ahí también vemos un aumento de la importancia de las enfermedades de origen laboral de tipo de mentales, de tipo de salud mental. Han llegado a ser un 60% del total de las enfermedades laborales, de origen laboral. El trabajo te enferma, un 60% de esas enfermedades son de tipo mental. Ya. Entremos un poco en ese detalle, veamos qué es lo que está detrás de los números. ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿Qué estamos haciendo peor que antes? ¿Y cuáles son sus principales factores? A ver, yo creo que antes de eso también es importante considerar que nosotros siempre hablamos, cuando hablamos de salud mental, hablamos de enfermedad. Y creo que también hay que ampliarlo un poco más, porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala que la salud mental, y seguramente ustedes lo han visto en otro de los programas, es este estado de bienestar de las personas que les permite realizar sus capacidades. ¿Para qué? Para poder hacer frente al estrés normal de la vida, hacer su trabajo productivamente y aportar en la comunidad, así de amplio. Por lo tanto, la salud mental no es solo la ausencia de enfermedad, creo que eso es importante. Nosotros siempre miramos como indicadores. Es también bienestar. Es también bienestar. Pero siempre miramos como indicadores cuántos están enfermos, lo cual está bien, pero también hay que ver los otros elementos. ¿Para qué? Por una visión preventiva, por eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando hacemos un zoom a los casos de origen laboral, que es donde yo me voy a enfocar, ¿qué es lo que vemos? Vemos que las denuncias de potenciales enfermedades de salud mental están entre un 80 y un 85% de las denuncias están ligadas a temas de hostigamiento en el trabajo, de carga laboral, de sobrecarga laboral, de disfuncionalidades organizacionales. O sea, un 80-85% de las denuncias de los trabajadores y trabajadoras están relacionadas a eso. De eso se hacen los análisis si son de origen laboral o no, y más o menos como el 20-25% termina siendo calificada como laboral. Pero también hay otros elementos que no son tan preponderantes en ocupar en este 85% de las denuncias, pero que son mucho menores, serán como un 3%, que son el acoso y causas de terceros, la tan conocida violencia externa que muchas veces sufren trabajadores y trabajadoras, y que es mucho menor, un 3% de las denuncias. Pero cuando se denuncian, esas son más consideradas como laborales, de origen laboral, más o menos un tercio de ellas son consideradas como de origen laboral. Entonces eso te lleva un poco a mirar cuáles son los elementos
elementos, el hostigamiento, las disfunciones organizacionales, el acoso, la violencia externa, etcétera, que genera que los trabajadores y trabajadoras empiezan a sentirse enfermos. Y eso nos lleva a la discusión de cuáles son los factores de base que están en las relaciones laborales, en la organización del trabajo, que te puede enfermar. Ya, desde ese punto de vista, miremos esos factores de base, pero los estamos haciendo más ahora. ¿Son nuevas formas que estamos utilizando en el trabajo? ¿Siempre estuvieron y no las veíamos? Mira, tradicionalmente los factores de riesgo en el ámbito de salud ocupacional siempre son los tradicionales, son los riesgos químicos, los riesgos biológicos, los riesgos ergonómicos, como nos sentamos, etcétera. Pero de un tiempo a esta parte se ha empezado a hablar de los riesgos psicosociales en el trabajo. Y ciertamente nuestra forma de trabajar ha cambiado durante los años, durante los tiempos. No digo que antes no existían, pero hoy día ciertamente se han visualizado, pero también va acompañado por un avance en lo que son los derechos laborales, que es lo que se visualiza. A lo mejor acciones que antes podían ser normalizadas, como puede ser un abuso laboral o un acoso laboral, puede ser normalizado, una sobrecarga laboral, hoy día ya no lo es así, se visualiza. Y eso va de la mano con los avances del derecho internacional del trabajo, pero también de avances propios nuestros. Si uno se focaliza cuáles son los aspectos, cuáles son las herramientas que tenemos en Chile para poder prevenir que ocurran enfermedades de tipo mental en el trabajo, tenemos herramientas bien potentes. O sea, no necesariamente estamos peor que antes, tenemos hoy más elementos y más capacidades para distinguir si estamos o no en un problema y si estamos o no cometiendo alguna falta en relación a la legislación vigente, pero me gustaría agregar un pelo a tu sopa, que es, en todos los ámbitos de la ciencia y del mundo, lo que vemos es que vivimos simultaneidad de situaciones demandantes, estresantes, de conflicto. Lo vemos a la escala internacional, lo vemos en la escala de la pandemia, por ejemplo, que la pandemia tuvo que coexistir con otras condiciones, por ejemplo, con un problema también de seguridad económica, ¿verdad? ¿Cuáles son esa torta de panqueques que también existe en el mundo del trabajo y que sí es distinta del pasado? A ver, yo creo que efectivamente del pasado nuestra forma de trabajar es distinta. Era más lineal, Existen ¿no? incentivos distintos, existe más movilidad de trabajo. Eso, obviamente, esa movilidad que puede ser sumamente buena desde el punto de vista productivo, tanto para los trabajadores y trabajadoras como para la empresa, también significa vulnerabilidad en el trabajo o incertidumbre en el trabajo. O estrés por cambiar. Si no estás con riesgo de perder la pega, igual cambiar de un lugar a otro. O estrés también de perder el trabajo. Claro. Entonces, todo eso obviamente genera una organización del trabajo que ciertamente es distinto de hace 50 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de analizar para poder ver cuáles son esta base que genera potencialmente estas enfermedades, que son estos factores de riesgo psicosociales en el trabajo? Y aquí es bien importante, porque mucha gente, tú misma lo dijiste, uno es como actúa en distintos planos. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos y dice, el empleador, ¿qué puede hacer para controlar los riesgos si son temas personales? Y aquí viene lo importante, que los factores de riesgo psicosociales en el trabajo son factores organizacionales, son factores de la organización del trabajo, de cuánto yo tengo influencia en mi trabajo, a qué ritmo, qué sobrecarga tengo. También son de las relaciones laborales internas, organizacionales, entiéndase cuál es el rol del líder, cómo guía ese líder, cómo lidera, cuáles son las relaciones entre compañeros, cuál es mi autoestima, la estima que tengo en el trabajo, ¿tengo compensaciones adecuadas? Entonces, lo que buscamos es que todos esos elementos que podamos contar como con una wincha de medir, no sé si se dice wincha de medir a esta altura, pero con una regla de medición, y que esos son instrumentos que tenemos. Y ahí me gustaría profundizar un poco, porque desde el año 2014, Chile tiene obligación de todas las entidades empleadoras, todas las empresas públicas, privadas, etcétera, instituciones, de aplicar un protocolo de gestión de riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Qué significa esto? Que tienen que aplicar un instrumento que es conocido como el Suceso ISTAS 21, que es esta wincha de medir. Es un instrumento que está validado internacionalmente, científicamente en Chile para establecer los parámetros de corte de qué es un riesgo alto, medio o bajo. Y eso se aplica con una metodología bien especial y que yo creo que hoy día, cuando ya estamos hablando más de diálogo social en el país, se hace bien interesante, a pesar de que está vigente del 2014. Tener esta tecnología para poder medir la cosa. Se puede medir. Entonces,
obviamente yo simplifico a través de esta medición de la regla, pero lo que hace es que es un cuestionario que se aplica a trabajadoras y trabajadores en un contexto de diálogo. ¿Por qué insisto en eso? Porque se tiene que formar un comité al interior de la empresa perdón, que es bipartito de representantes de trabajadores y de empleadores, el cual lleva todo el proceso y el proceso va desde dar confianza a los trabajadores y trabajadoras de que va a ser anónimo, de que van a responder, etcétera. Pamela, y después entender los me resultados. gustaría parar los detalles porque me queda un tema muy importante, se nos está acabando el tiempo. Lo primero, me queda claro de lo que acabas de plantear, que uno, si está en una empresa, puede exigir que esto se esté Exacto. desarrollando, y si no está pasando, están cometiendo una Y que falta. genere medidas preventivas, porque eso es lo importante, medidas preventivas organizacionales. Ya, es que para allá iba mi punto, porque una cosa es medir el problema y otra cosa es resolver el problema. ¿Qué medidas preventivas pueden colaborar con el desarrollo de mejores liderazgos, por ejemplo? A ver, aquí no existe la bala de plata, y eso es sumamente importante, y por eso vuelvo al mecanismo, a esta herramienta, porque lo que busca esta herramienta es que se genere en el diálogo social al interior de la empresa medidas preventivas, pero que sean medidas preventivas, no crear un WhatsApp del grupo, no, eso no son medidas preventivas organizacionales, pero sí lo son, por ejemplo, nosotros hemos escuchado muchas veces que jefaturas actúan de manera heterogénea con los trabajadores para dar permisos por X cosa. ¿Sabe qué? Escribamos cuáles son las reglas para conceder permisos por emergencia o por cuidado de los niños o porque se cerraron los jardines infantiles, etcétera. Que esté establecidas las reglas claras, por ejemplo, y que sean reglas consensuadas. Por eso es importante la conversación del grupo trabajador-empleador y después la discusión de los resultados. Porque muchas veces vemos muchas estadísticas que son números de resultados, pero no sabemos lo que está atrás. Y la única forma de entender y decir, ¿sabes qué? En doble presencia, está muy alto el resultado de riesgo, es ir a conversar con la gente y entender qué está detrás. Puede ser porque no tengo quien se quede con los niños, tengo padres adultos que cuidar, pero también puede ser tengo altas deudas y que me preocupa y no puedo trabajar bien porque estoy preocupado de eso. Entonces, generar mecanismos preventivos que den cuenta de la conversación al interior Para poder de la tener empresa. soluciones específicas. Exacto. Pamela, te quiero agradecer por esta entrevista. Siempre se nos hace corta, pero Así es. seguiremos en contacto definitivamente en Sanamente. Muchas gracias, Paloma, y felicitaciones por el programa.